¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti intentaba decirte algo más profundo? ¿Has tenido ese pensamiento persistente, esa paz que llegó de la nada, o una palabra que parecía haber sido dicha directamente para ti? Entonces, presta atención, porque eso puede ser una señal de Dios. En este video vamos a hablar sobre cómo Dios usa los pensamientos, las situaciones e incluso a las personas a nuestro alrededor para mostrarnos el camino. Él no se ha quedado en silencio. Él habla, guía y confirma todo el tiempo, pero ¿estás escuchando? Si estás buscando dirección, te sientes perdido o estás orando por una respuesta, este video es para ti. Prepara tu corazón, porque Dios va a despertarte para algo poderoso hoy. No te vayas, quédate hasta el final y descubre cómo reconocer las señales que Dios te ha estado enviando. Vamos juntos a aprender a oír la voz del Padre. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios todavía habla con las personas hoy en día? ¿Será que Él aún se preocupa por nuestros dilemas, nuestras decisiones, nuestros miedos? La respuesta es sí. Dios todavía habla y Él te está hablando a ti. La Biblia está llena de momentos en que Dios habló con personas comunes, en situaciones comunes. Habló con Moisés a través de una zarza ardiente, con Elías mediante un susurro suave, con Samuel siendo apenas un niño, en medio de la noche. ¿Y sabes qué nos enseña eso? Que Dios no cambia. Él sigue hablando porque sigue amando. A veces pensamos que Dios solo hablará con personas súper espirituales o con quienes están 100% en orden. Pero Dios es Padre. Él habla con quien escucha, con quien lo busca, con quien abre el corazón. No necesitas ser perfecto para oír la voz de Dios. Solo necesitas estar dispuesto. Dios habla a través de la palabra, a través de la oración, de la paz en el corazón, de una predicación, de una canción, de un sueño, incluso del silencio. El problema es que muchas veces estamos tan distraídos, tan preocupados por todo lo que nos rodea, que no nos detenemos a escuchar. Tal vez hoy estés necesitando una dirección, una respuesta, una luz en medio de la oscuridad. Quiero recordarte, Dios aún habla y quiere hablar contigo. Él tiene algo para mostrarte. No es coincidencia que estés escuchando esto ahora. Él te está llamando a acercarte. Detente por un momento. Respira profundo. Habla con Dios como quien habla con un amigo. Y luego guarda silencio. Escucha con el corazón. Porque sí, Dios todavía habla. Y te está hablando a ti. Ya oraste, esperaste, lloraste y nada. Parece que Dios se quedó en silencio, que no responde, que está distante. Sé cómo se siente. Y quiero decirte algo que quizás nunca hayas oído así. El silencio de Dios también es una respuesta. Tenemos la idea de que si Dios no respondió como queríamos o en el tiempo que queríamos, es porque no escuchó. Pero eso no es verdad. Dios siempre escucha, solo que no se apresura, porque su tiempo es perfecto y su respuesta es completa. ¿Sabes ese momento en que todo parece detenido? Sin dirección, sin señal, sin ninguna voz del cielo. Puede ser que Dios esté precisamente trabajando en silencio. Puede estar preparando algo mejor, enseñándote a confiar, fortaleciendo tu fe. A veces, el silencio es su forma de decir, confía en mí, yo estoy aquí. Mira lo que dice Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Eso nos enseña que esperar en Dios, incluso sin entender todo, es un acto de fe. No te desanimes si parece que Dios está en silencio. ¿Recuerdas a Jesús en la cruz? Hubo un momento de silencio del Padre, pero era su plan cumpliéndose. El silencio no era abandono, era amor en acción. Tal vez estés en ese tiempo ahora, esperando, orando, intentando entender. No te rindas. El silencio de Dios no es ausencia,
Es presencia que actúa en lo invisible. Sigue buscando, sigue confiando, porque cuando Él hable, vas a entender que ese silencio te preparó para escuchar con más fe, con más madurez, con más certeza de que Dios siempre estuvo contigo. ¿Quieres saber una de las formas más seguras y claras de oír la voz de Dios? A través de la Biblia. Así de simple, la palabra de Dios no es un libro común. Es viva, actual y poderosa. Cada vez que la lees con el corazón abierto, Dios puede usar ese texto para hablarte directamente. Hay días en que abrimos la Biblia y parece que ese versículo fue escrito exactamente para nuestra situación. ¿Te ha pasado? Eso es Dios hablando. Él usa la palabra para consolar, corregir, animar, orientar, porque la Biblia es su voz por escrito. Mira lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, penetra profundo, va directo al alma, al espíritu, y toca donde nadie más puede tocar. A veces estamos esperando una profecía, un sueño, una revelación, pero olvidamos que Dios ya dejó todo lo que necesitamos en su palabra. La Biblia es el mapa, la brújula, la respuesta. ¿Quieres oír a Dios? Empieza abriendo la Biblia, pero no la abras solo por abrir. Ábrela con fe. Di, Señor, háblame. Y Él habla. Puede ser con una historia, un salmo, una carta de Pablo o incluso con una palabra sencilla. Lo importante es que cuando el corazón está atento, hasta una frase se convierte en dirección del cielo. Haz de la lectura bíblica un hábito y verás cómo tu sensibilidad espiritual va a crecer. Dios habla con quienes valoran su voz, y la Biblia es esa voz al alcance de nuestras manos, todos los días. No esperes momentos extraordinarios. Comienza con lo esencial, la palabra. Porque cuando abres la Biblia, Dios abre su boca. ¿Alguna vez sentiste algo fuerte dentro de tu corazón, como si Dios te estuviera alertando, guiando o incluso consolando? Eso es el Espíritu Santo hablándote. Él es el mismo Dios habitando dentro de quienes creen. Y sí, Él habla, y habla con claridad. Jesús dijo en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Es decir, el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consejero, nuestro mejor amigo. Él habla de muchas formas. Una paz inexplicable cuando necesitas tomar una decisión. Una inquietud cuando algo no es la voluntad de Dios. Un recuerdo de un versículo en el momento justo o incluso ese sentimiento de no vayas por ahí que nos salva de decisiones equivocadas. Lo más hermoso es que el Espíritu Santo no grita, Él susurra. Habla en lo íntimo, en el corazón. Por eso, cuanto más te acercas a Él, más sensible te vuelves a su voz. Es como sintonizar una emisora. Al principio hay mucho ruido, pero luego el sonido se aclara. Así es con el Espíritu. Pero atención, la voz del Espíritu nunca contradice la Biblia. Si lo que sentiste va en contra de la palabra, entonces no fue Dios. El Espíritu Santo y la Biblia siempre caminan juntos, en armonía. Si quieres oír más la voz de Dios, pídeselo en oración. Espíritu Santo, háblame, guíame, corrígeme, enséñame. Él escucha y Él habla. A veces con mansedumbre, a veces con fuerza, pero siempre con amor. No estás solo. El Espíritu Santo está ahí, dentro de ti, queriendo guiar tu vida. Escúchalo y nunca más caminarás perdido. ¿Alguna vez has estado frente a una decisión y sin saber por qué sentiste una paz profunda o una inquietud que no te dejaba avanzar? Pues debes saber, esa puede ser la voz de Dios hablándote. Una de las maneras más claras en que Dios nos guía es a través de la paz en el corazón. Esa paz que no tiene sentido, que llega incluso cuando todo parece difícil.
Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es algo que sentimos solo cuando todo está bien a nuestro alrededor. Es una paz que viene de lo alto. Es como si Dios dijera, sigue, yo estoy contigo, todo saldrá bien. Pero también está el otro lado. A veces estamos a punto de hacer algo, pero sentimos un nudo en el pecho, una angustia sin explicación, una incomodidad que no se va. Eso es el Espíritu Santo diciéndote, no es por ahí. Claro que no toda emoción es una dirección de Dios, pero cuando estás en oración, buscando su voluntad, esa paz o esa inquietud se convierten en señales valiosas. Por eso, nunca tomes decisiones solo basándote en lo que parece bueno a los ojos. Escucha lo que el corazón dice en base a la presencia de Dios. Si no hay paz, detente. Si hay inquietud, ora más. Espera, Dios te va a confirmar. Muchas veces el cuidado de Dios llega así, a través de un sentimiento que parece pequeño, pero que lo cambia todo. Así que presta atención. El cielo habla en el silencio del alma, y la paz de Dios es una señal clara de que Él está aprobando. Confía en la paz, respeta la inquietud, porque cuando el corazón está conectado con Dios, incluso lo que sentimos puede ser una respuesta. ¿Has pasado por una situación en la que todo parecía encajar perfectamente? O al contrario, cuando todo empezó a salir mal sin explicación. A veces, Dios nos habla a través de las mismas circunstancias. Él es un Dios que abre y cierra puertas, mueve piezas, cambia rutas, conecta personas, deshace planes, todo para guiarnos en la dirección correcta. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Muchas veces planeas algo y todo parece estar bien, pero las puertas se cierran. Intentas, fuerzas, insistes y nada. Puede ser que Dios esté diciendo, ese camino no es para ti. Otras veces, las cosas fluyen con tanta ligereza, con paz, con señales claras, que es difícil ignorarlo. Es Dios conduciendo todo detrás de escena. Él usa personas, oportunidades, incluso imprevistos, para mostrarnos su voluntad. Pero atención, no toda puerta abierta viene de Dios, y no toda puerta cerrada es una derrota. Por eso, ora siempre. Pide discernimiento. La clave es entender si esa situación está alineada con la palabra, con la paz en el corazón y con los principios del Señor. Dios puede hablarte a través de un empleo que apareció en el momento justo, de un viaje que fue cancelado y te libró de un peligro, de una amistad que terminó, pero abrió espacio para algo nuevo. Él es maestro en usar lo natural para hacer lo sobrenatural. Así que observa, presta atención a lo que está pasando a tu alrededor. No veas todo como casualidad. Tal vez Dios está respondiendo tu oración con movimientos discretos, pero llenos de propósito. Recuerda, Dios no se equivoca en la ruta, y Él sabe exactamente cómo conducirte. Incluso lo que parece retraso puede ser protección. Confía en Él. La voluntad de Dios se revela incluso en los giros de la vida. ¿Alguna vez has recibido una palabra de alguien que parecía haber leído tu alma? ¿Has escuchado una predicación, una conversación o incluso una frase simple que parecía una respuesta a tu oración? Pues sí, Dios usa personas para hablarnos. Él siempre lo ha hecho. En la Biblia vemos a Dios hablando a través de profetas, amigos, incluso enemigos. Usó a Moisés para hablar con el pueblo, a Natán para corregir a David, y hasta a una sierva para mostrarle a Naamán dónde encontrar sanidad. Dios todavía hace eso hoy. A veces Él pone a alguien en tu camino solo para decirte lo que necesitabas escuchar. Puede ser un pastor desde el púlpito, una amiga en una llamada o incluso un niño con una frase inesperada.
cuando el cielo quiere hablar, encuentra la boca adecuada. Pero atención, no toda palabra de alguien es dirección de Dios. Por eso es necesario discernir. Dios no se contradice. Él nunca enviará a alguien a decir algo que vaya en contra de la Biblia, del amor o de la paz. Cuando alguien diga algo y eso toque profundamente tu corazón, llévalo a la oración. Pregúntale a Dios, ¿esa palabra vino de ti? Si es de Él, el Espíritu Santo lo confirmará con paz, con claridad y hasta con otras señales. Y más, a veces tú eres la persona que Dios quiere usar para hablarle a alguien. Una palabra de ánimo, una oración sencilla, un mensaje enviado en el momento justo puede cambiar la vida de alguien. Así que mantente atento, escucha con el corazón y habla con amor. Porque Dios sigue usando personas, como tú y como yo, para llevar dirección, consuelo y esperanza. No desprecies los instrumentos que Dios pone en tu camino. La respuesta por la que tanto oras puede estar en la boca de alguien muy cercano. Y si Dios te usa, no tengas vergüenza. Habla con valentía y humildad, porque cuando Dios habla, vidas son transformadas. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan intenso que parecía más que un simple pensamiento nocturno? ¿Te has despertado sintiendo que Dios intentaba decirte algo? Sí, Dios también habla a través de sueños y visiones. Desde los tiempos bíblicos, Él ha utilizado este lenguaje para revelar secretos, dar advertencias, alentar y mostrar el futuro. José, en Egipto, interpretaba sueños. Daniel también. Y el propio José, padre de Jesús, fue advertido en un sueño para huir con María y el niño. Los sueños fueron respuestas del cielo, pero surge la pregunta, ¿cómo saber si el sueño es de Dios, de nuestra mente o simplemente algo aleatorio? La primera pista es, Dios nunca usará un sueño para contradecir su palabra. Si el contenido va en contra de la Biblia, no es de Dios. La segunda pista, un sueño de Dios tiene un impacto diferente, no es cualquier sueño. Permanece en el corazón, te conmueve, viene con claridad y muchas veces es confirmado por otras formas. Una palabra, una predicación, un versículo. También es importante buscar sabiduría. Ora y pregunta, Señor, ¿este sueño vino de ti? ¿Qué quieres mostrarme con esto? Dios no es un Dios de confusión. Si Él habló, Él confirmará. Y no es solo en sueños mientras dormimos. A veces, Dios nos da visiones en oración, en momentos de adoración, como si mostrara algo en el espíritu, como un destello. Y eso puede traer dirección, consuelo, advertencia. Pero recuerda, no todo sueño es profético. Algunos son solo reflejos de nuestra mente cansada, de las preocupaciones del día. Por eso, no te desesperes con cada sueño extraño, pero tampoco desprecies aquellos que llevan propósito. Dios aún habla en sueños, está sensible, está abierto y sobre todo está conectado a la palabra, porque cuando el sueño es de Dios, viene con dirección, paz y propósito. ¿Alguna vez has notado cuando un mismo versículo aparece varias veces en diferentes momentos? O cuando una frase en una predicación, una canción e incluso una conversación con alguien tocan exactamente el mismo punto. Eso no es coincidencia. Muchas veces es Dios intentando llamar tu atención. Dios es maestro en repetir lo que es importante. En la Biblia, Jesús frecuentemente decía, en verdad os digo. Eso era una forma de reforzar que lo que venía a continuación era algo esencial. Cuando algo se repite es porque Dios quiere que nos detengamos, reflexionemos y entendamos que allí hay una dirección.
La repetición es una de las maneras que Dios usa para confirmar una palabra. Él puede usar versículos, predicaciones diferentes que hablan del mismo tema, mensajes en redes sociales, alabanzas con letras similares, incluso alguien que ni siquiera sabe por lo que estás pasando, pero dice algo que parece hecho a medida para ti. Es como si Dios estuviera diciendo, «Hey, presta atención a esto». A veces estamos tan distraídos o en duda que Dios, con toda paciencia, repite el mensaje una y otra vez hasta que llega al corazón. Pero es importante recordar, no toda repetición viene de Dios. Por eso necesitamos tener el corazón sensible y buscar confirmación en el Espíritu y en la palabra. Dios nunca repetirá algo que contradiga la Biblia. Si estás viviendo esto, viendo el mismo mensaje repetirse por diferentes caminos, detente, ora y pregunta, «Señor, ¿qué quieres mostrarme con esto?» Puede ser una dirección, una corrección, un consuelo o un llamado. Cuando Dios repite, Él está reforzando. Y cuando Él refuerza, es porque es demasiado importante para ser ignorado. Dios no está limitado a templos, púlpitos o momentos de oración. Él también habla en las cosas simples del día a día. A veces es en una puesta de sol, en una brisa suave, en el canto de un pájaro o incluso en una situación cotidiana que Él revela algo profundo a nuestro corazón. En la Biblia vemos esto claramente. Cuando el profeta Elías estaba desanimado y se escondía en una cueva, Dios no le habló en el terremoto, en el fuego o en el viento fuerte. La voz del Señor vino en un susurro suave. Primera Reyes 19, 11, 12. Esto nos enseña que Dios habla en la sutileza, en la simplicidad, en las pequeñas cosas que muchas veces ignoramos. Jesús también usaba lo cotidiano para enseñar. Hablaba sobre semillas, pájaros, el campo, el pan, el vino. Cosas comunes que adquirían un sentido eterno en sus palabras. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta hacer lo espiritual accesible, cercano, real. A veces, una caminata en la naturaleza puede convertirse en un momento de profunda conexión con Dios. O lavar los platos, cuidar el jardín, mirar por la ventana. Todo puede convertirse en un altar si estamos con el corazón atento. Muchos ya han dicho, «Sentí que Dios me hablaba cuando vi ese paisaje», o «Parecía que esa escena fue hecha solo para mí». Y de hecho, lo fue. Porque Dios es un Padre que se comunica de forma personalizada. Él conoce el lenguaje de nuestro corazón. Así que presta atención a tu alrededor. Dios está hablando. Tal vez no sea con una voz audible, pero con señales, inspiraciones y toques suaves en tu espíritu. Él habla a través de la creación. La propia Biblia dice, «Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos». Salmo 19:1. Basta con mirar con ojos espirituales. Dios nos ama tanto que, cuando sabe que estamos confundidos o débiles, Él levanta personas para entregarnos una palabra profética, un mensaje venido directamente de su corazón al nuestro. Pero aquí va un consejo lleno de amor. No toda palabra que alguien dice ser de Dios realmente lo es. Por eso es esencial tener discernimiento y paz en el corazón. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él habla, Él confirma, y Él no se contradice. Toda palabra profética verdadera coincidirá con la Biblia, y muchas veces llega como un eco suave de lo que Él ya venía susurrando a nuestro espíritu. Tal vez ya hayas vivido esto. Estabas orando por una respuesta, y alguien llega sin saber nada, y dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Eso toca tan profundamente que las lágrimas vienen. Es el cuidado del Padre. Es Él diciendo, «Estoy contigo, veo lo que nadie ve». La dirección profética nunca viene para aprisionarte, sino para liberarte, alinearte con la voluntad del cielo y recordarte que no estás solo.
Dios usa a sus siervos como instrumentos, pero quien habla es Él, y Él habla con amor, con firmeza, con propósito. Si recibes una palabra profética, llévala al Señor en oración. Pregunta: Padre, ¿esto viene de ti? Él confirma, Él repite, Él trae paz, y Él mismo abrirá los caminos. Y si nunca has recibido una palabra profética, no te sientas menos amado. Dios habla de muchas formas. Lo más importante es tener el corazón sensible y agradecido. La gratitud abre nuestros oídos espirituales. Dios es fiel. Él guía a los suyos con cariño. Y cuando Él quiere hablar, Él encuentra el camino, ya sea por sueños, por la palabra, por el Espíritu Santo, o por una profecía que llega como respuesta de oración. Confía, si buscas, Él hablará y confirmará. Porque nuestro Dios es un Padre que cuida de cada detalle. Déjame contarte algo. Cuando Dios nos habla, no es solo para informar, es para transformar. Él no se revela solo para saciar nuestra curiosidad, sino para cambiar nuestro corazón, para alinearnos con su propósito. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Es que Él habla con amor. Incluso cuando corrige, Él habla como Padre, con paciencia, con cuidado. Tal vez estés esperando escuchar a Dios de una forma espectacular, como si Él tuviera que descender del cielo en truenos y relámpagos para que creas que es Él. Pero la mayoría de las veces, Él viene suave, viene con una paz que invade, con una certeza que brota en el corazón, con una palabra que llega exactamente en el momento adecuado, como si hubiera sido escrita solo para ti. ¿Y sabes cómo te das cuenta de que es Dios? Porque algo dentro de ti comienza a cambiar. No se puede explicar con palabras, pero lo sientes. Un peso se va, una esperanza entra. Aquello que antes te paralizaba ya no tiene el mismo poder. La voz de Dios rompe cadenas que nadie veía, y a veces todo por causa de una frase, de un toque en el corazón. No sé cómo está tu vida ahora, pero sé esto: si escuchas la voz de Dios, no saldrás igual. Tal vez Él no cambie lo que está a tu alrededor de inmediato, pero Él te cambiará por dentro, y eso ya lo cambia todo. Cuando Él habla, sentimos ganas de volver a casa, a su presencia, a la comunión. Él no te condena, te invita, no señala con el dedo, extiende la mano, no te aleja, te atrae, y eso nos transforma. Así que si hoy sientes ese nudo en el pecho, esas ganas de llorar sin saber por qué, o esa certeza de que Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Él está ahí, muy cerca, te ama, y quiere transformar tu vida con la voz más hermosa y llena de gracia que puedes oír. Su voz lo cambia todo, incluso cuando parece que nada cambió. A veces queremos tanto oír a Dios que cualquier emoción fuerte nos parece una respuesta. Pero déjame decirte con cariño, no todo lo que emociona viene de Dios, y no todo lo que viene de Dios trae emoción. Por eso necesitamos discernimiento espiritual, porque nuestro corazón, aunque sea sincero, puede engañarnos. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Jeremías 17:9. Eso no significa que no puedas confiar en lo que sientes, pero sí que necesitas poner tus sentimientos delante de Dios y pedirle que te muestre lo que viene de Él y lo que es solo emoción. La voz de Dios trae paz, no una paz común, sino una que calma incluso en medio de la tormenta. Trae claridad, incluso cuando el camino es difícil. Las emociones, en cambio, cambian según el día, la situación, el miedo o el deseo. Dios no cambia. Y cuando Él habla, sentimos que no es solo un pensamiento bonito, es algo que toca profundamente y permanece. ¿Quieres saber una forma práctica de discernir? Espera, ora, observa los frutos. La voz de Dios
resiste al tiempo. La emoción pasa, pero lo que es de Dios se confirma, se repite y se alinea con la palabra. Dios no tiene prisa cuando se trata de guiarte. Él conoce el tiempo perfecto. Así que si tienes dudas, no tomes decisiones basadas solo en lo que sientes. Llévalas a los pies de Jesús. Pide sabiduría. Él mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27. Es decir, sí es posible reconocerla, pero eso viene con práctica, con intimidad, con tiempo de caminar con Él. Y mira, no te culpes si alguna vez te confundiste. Todos nos hemos equivocado intentando acertar. Lo importante es seguir buscando. Dios ve el corazón sincero. Él corrige, enseña y nos guía de nuevo, porque Él es Padre. Y quiere que aprendas a oír su voz, no por miedo a fallar, sino por amor a obedecer. Respira, confía. Dios sabe cómo hablarte y lo hará de la manera correcta, en el momento justo. Tal vez esta sea una de las partes más delicadas de toda esta conversación, pero es necesaria. Ignorar la voz de Dios tiene consecuencias, y no lo digo para asustarte, sino para alertarte, como alguien que se preocupa por ti. Dios habla porque ama. Él guía, advierte, corrige, porque es Padre. Y un padre de verdad no guarda silencio cuando ve a su hijo yendo hacia el peligro. Él grita, insiste, lo intenta de nuevo. Pero llega un momento en que respeta nuestra decisión. ¿Recuerdas a Jonás? Dios le habló claramente, ve a Nínive. Pero Jonás huyó en dirección contraria. ¿El resultado? Una tormenta, un barco a punto de hundirse y finalmente un gran pez. Todo eso porque intentó escapar de la voz de Dios. Pero aún así, mira el amor del Señor. Usó incluso al pez para darle a Jonás una segunda oportunidad. El problema no es equivocarse. El problema es insistir en no escuchar. Cuando ignoramos lo que Dios está diciendo, sea por miedo, terquedad o distracción, nos salimos de la ruta y eso puede hacernos perder tiempo, perder paz y a veces herirnos más de lo necesario. Pero aquí viene una buena noticia. Si estás leyendo o escuchando esto ahora, es porque aún hay tiempo para volver. Dios todavía te está hablando. Él no se ha rendido contigo. Aún puedes alinearte con su voluntad. No endurezcas tu corazón. No trates como pequeño lo que el cielo está tomando en serio. A veces, un sí a la voz de Dios hoy puede librarte de mucho dolor mañana. Y si sientes que ya ignoraste su voz en el pasado, no pienses que todo terminó. Dios es especialista en nuevos comienzos. Basta con un arrepentimiento sincero, una oración verdadera, y Él te pone de nuevo en el camino. Escuchar la voz de Dios es más que dirección, es protección, es cuidado, es amor en forma de palabra. Escuchar la voz de Dios es un regalo, pero también un ejercicio diario. Es como afinar un instrumento. Cuanto más lo practicas, más sensible te vuelves para captar la melodía divina en medio del ruido de la vida. Para estar atentos a la voz del Padre, es necesario cultivar una intimidad constante con Él. Eso ocurre en la oración sincera, en la lectura de la Biblia con el corazón abierto, en el silencio donde dejamos hablar al Espíritu Santo. No es algo que se logra en un momento, sino en un caminar diario. El ayuno, por ejemplo, no es solo abstenerse de comida, sino una forma poderosa de enfocar el alma en Dios, de limpiar las distracciones que nos alejan de su susurro. Y la gratitud, la gratitud, abre puertas espirituales que la queja ni sueña con cruzar. Cuando agradecemos, mostramos a Dios que confiamos en Él, y eso afina nuestros oídos. Pero también necesitamos aprender a obedecer. La sensibilidad para oír aumenta cuando respondemos a lo que ya hemos oído. Dios no espera perfección,
pero sí un corazón dispuesto a caminar. Vivir en comunión diaria con Dios es entender que Él está presente en cada momento, en la alegría, en la lucha, en la duda, en la certeza. Él quiere que lo reconozcas no solo en las grandes revelaciones, sino en el desayuno, en la sonrisa de un amigo, en el atardecer. Así que hoy decidas acercarte más a ese Dios que habla, que guía, que transforma, que le pidas al Padre: abre mis oídos para escucharte, Señor, enséñame a reconocer tu voz en medio de todo. Porque oír a Dios no es un privilegio de unos pocos, es una invitación para todos, y cuando aceptamos esa invitación, la vida nunca vuelve a ser la misma. Ahora vamos a hacer una oración a Dios para que Él muestre sus señales y nos hable con más claridad. Padre amado y eterno, con reverencia nos postramos ante tu majestad, seguros de que tú eres el Dios que habla, guía y revela. Tu amor nos alcanza en cada detalle, y por tu palabra viva aprendemos a discernir tu voz, incluso en el susurro de nuestros pensamientos. Clamamos, Señor, muéstranos tus señales, ilumina nuestra mente con tu luz, para que podamos percibir el mover de tu espíritu en las situaciones pequeñas y grandes del día a día. Abre los ojos de nuestro corazón para que no pasen desapercibidos los suaves toques con los que nos diriges. Cuando nuestro razonamiento esté confuso, concédenos la paz que sobrepasa todo entendimiento y confirma tu voluntad mediante señales claras, ya sea por tu palabra escrita, una inspiración interior o la voz de hermanos llenos de tu espíritu. Queremos caminar en fe, jamás en mera suposición. Por eso suplicamos, háblanos de forma que sepamos, sin sombra de duda, que eres tú. Quita de nosotros toda incredulidad, quebranta toda dureza que nos impida creer y obedecer con prontitud. Que nuestro corazón sea tierra fértil, lista para recibir y dar fruto conforme a tus propósitos. Fortalécenos para esperar pacientemente cuando la señal aún no ha llegado, confiando en que tus tiempos son perfectos. Declaramos en el nombre de Jesús que creemos en tu promesa. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Confiados en esta verdad, permanecemos vigilantes, atentos y agradecidos por las señales que ya enviaste y por las que aún enviarás. A ti sea toda honra, gloria y alabanza, Señor de las señales, Dios que habla hoy y siempre. Amén. Oye tú que llegaste hasta aquí, ¿has notado alguna señal de que Dios te ha hablado? Una palabra que te tocó profundamente, un pensamiento persistente, una respuesta que llegó de repente. Compártelo con nosotros aquí en los comentarios. Puede ser una experiencia, un versículo que te habló o incluso una duda. Vamos a crecer juntos aprendiendo a oír la voz de Dios en los detalles de la vida. Y si este mensaje habló contigo, dale me gusta. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalece tu fe. Dios todavía habla y puede estar hablándote a ti ahora mismo. ¿Estás atento? Responde ahí en los comentarios.